Hola, muy buenos días a todos y con todos arrancamos ya el último programa de la semana en Junta Médica. Hoy hablamos de la salud mental, pero antes, Leslie, hoy 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco. Así es, Paola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Asimismo, hoy día vamos a hablar de algo muy importante, el alcoholismo. Nuestro consumo de alcohol que hacemos los fines de semana o que se va incrementando, ¿son normales? ¿Estamos yendo a un extremo? Así es, ¿no? Y además está muy relacionado el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. Sí, vienen juntos, siempre dice uno llama a otro, pero realmente, ¿qué está ocurriendo con estas cosas? ¿No? ¿Y cuáles son las consecuencias de consumirlo de forma masiva? Se lo contamos aquí en Junta Médica porque ya arrancamos el programa. Empezamos. Muy bien, antes de empezar ya a arrancar con nuestros temas del día, es importante, ¿no, Leslie?, recalcar que hay que tener mucho cuidado en el caso de los sismos, ¿no? Las rutas de evacuación, hay que tener todo bien señalizado, las mochilas de emergencia, no se olviden, recuerden que en los últimos días el Perú, ¿no?, ha sido protagonista de varios temblores y un terremoto. Claro que sí, asimismo hay muchos fenómenos naturales que tenemos que estar pendientes. Actualmente, por favor, cuando existan algún simulacro de sismo hay que participar, porque a la hora que comience el sismo no sabemos qué lugares son los adecuados en la casa, cómo salir, si estamos en un parque, estamos en un edificio o estamos en la pista, dónde acudir, cómo hacer, porque la seguridad es fundamental y ellos nos van a explicar siempre en los simulacros qué debemos hacer. Por eso es importante siempre participar de los simulacros, ¿no? Y que lo hagamos con la seriedad del caso, porque a veces en los simulacros lo tomamos a broma, salimos lentamente, que si nos estamos riendo, conversando con el amigo, ¿no? Pero luego a la hora de la hora, cuando ocurre un sismo de verdad, ahí no sabemos ni para dónde ir. Así es, y justamente si te das cuenta, en cada lugar tenemos lugares señalizados, hay flechas, hay columnas señalizadas y la gente no sabe realmente dónde colocarse. Como tú dices, cuando estamos, por ejemplo, en algún centro, en colegio, en el hospital, y comienza el sismo, todo el mundo, ay, qué pesado es el sismo, el simulacro, que no iba a bajar, qué flojera. Pero realmente esos simulacros nos van a ayudar muchísimo, porque los simulacros evitan que la gente pueda golpearse, que la gente pueda caerse, que haya más accidentados de lo que el sismo puede ocasionar. Así que, por favor, todo simulacro debe ser bien organizado, bien hecho, porque la salud de cada uno es fundamental. Así es, participemos todos. Muy bien, ahora sí, lo decíamos al inicio del programa, hoy es el Día Mundial sin Tabaco. Hace unos días aquí en Junta Médica hablamos del EPOC, ¿no?, una enfermedad que está altamente relacionada con el fumar. Claro, ¿no? El consumo del tabaco no simplemente es una moda que existe, el tabaco ya está bien reconocido como un agente cancerígeno. El tabaco causa cáncer, el tabaco destruye el pulmón, el tabaco hace que la persona ya no pueda respirar y que pueda depender de oxígeno para que toda la vida va a estar viviendo con un balón al costadito, ya no va a poder asearse, no va a poder hacer sus cosas, no va a poder comer, y simplemente por usar un cigarro que realmente no beneficia en nada. ¿No? Y como ya nos comentaban también los especialistas aquí en el programa, no solamente hablamos del fumador activo, atención con los fumadores pasivos. Y asimismo la gente que consume al costado de alguien que está fumando, y los que cocinan con leña o cocinan con algún tipo de, por ejemplo, excremento de animales en ambientes cerrados, también eso tiene desafortunadamente sustancias dañinas para el pulmón. También vamos a hablar, por supuesto, de nuestro tema del día, el alcoholismo. Bueno, ustedes saben que en las redes sociales continuamente no estamos colgando cuáles son los temas que vamos a abordar. El día de ayer ya se publicó que hoy íbamos a hablar de alcoholismo y hemos estado recibiendo varias consultas, ¿no? Enseguida las vamos a ver aquí para que nuestros invitados las vean. Vamos a conocer a nuestros invitados. Primero, a ver, Leslie, ¿quiénes han venido a acompañarnos el día de hoy aquí a la Junta Médica? Contamos hoy día con la participación del doctor Carlos Ordóñez, él es psiquiatra, el jefe del Departamento de Adicciones del Hospital Herminio Valdizán del Minsa. Y asimismo contamos con alguien más del programa, ya nuestra amiga Nora Rivas Plata, y es psicóloga clínica especialista en neurociencias del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Entonces vamos a hablar hoy día de alcoholismo. El alcoholismo, un consumo, entre comillas, aceptado de alcohol diario o fin de semana. Realmente, doctor Ordóñez, cuéntenos, ¿cómo definiríamos alcoholismo para nuestra población? Bien, el término alcoholismo significa ya un trastorno, una enfermedad. En este caso, el consumidor tiene toda una historia para llegar a esta etapa
de la enfermedad que es la etapa de la dependencia al alcohol. Generalmente nuestra población adulta son bebedores sociales. Y hablar de alcoholismo es hablar ya donde hay dos indicadores muy importantes. Para conseguir ese estado de embriaguez se necesita mayor cantidad de la sustancia, en este caso el alcohol, y de igual manera que al suspender o disminuir ese consumo, que puede ser todos los fines de semana o varios días, el transcurso de la semana, va a haber una serie de molestias que conocemos con el término de síndrome de abstinencia. ¿Qué significa esto? Mucha ansiedad, problemas con el sueño, molestias digestivas, cambio en el ánimo, carácter muy irritable, y esto es una constante. Aparte de eso puede haber otras complicaciones, las famosas embriaguez patológicas, donde hay cuadro de agitación psicomotora muy intensa, cuando hay una idiosincrasia de reacción al alcohol, o los famosos palimpsestos, o los famosos olvidos, o las lagunas que comienzan a presentarse a transcurso del tiempo. Entonces, por lo tanto, el alcoholismo es el consumo crónico, recidivante, deteriorante, no solamente el compromiso biológico, fundamentalmente es el compromiso del deterioro psicosocial. Ahí es cuando hablamos de alcoholismo. Y hay que diferenciar de aquel bebedor social, de aquel bebedor que se da en el caso de los adolescentes en la etapa experimental. ¿Okay? Muy bien. Norita, ahora vamos contigo, pero antes no queremos cerrar toda esta idea que nos está diciendo el doctor sobre nuestro tema del día. Tenemos la información que va a salir en este momento en la pantalla. El alcoholismo es una enfermedad, atención, crónica, cuya característica principal es la compulsión de ingerir alcohol de manera continuada o periódica. El alcoholismo puede producir daño cerebral irreversible, provoca perturbaciones mentales, afecta la salud física y las relaciones interpersonales, Norita. Efectivamente, el alcohol es una sustancia poderosa. Esta sustancia va a causar efectos, ¿no?, cambios agudos, crónicos, en una serie de sistemas neuroquímicos. El abuso del alcohol va a provocar también trastornos psicológicos que pueden ir desde una depresión, una ansiedad, hasta síntomas psicóticos. Entonces, a la hora de hablar de esta problemática, ¿no?, es importante también tomar en cuenta las condiciones en las que vive esta persona que depende del alcohol y sobre todo el entorno familiar, ¿no?, en donde podrían haberse desarrollado conductas de codependencia. Así es, a ver, tenemos todavía más información, ¿no?, para compartir con la audiencia con un tercer dato. La recuperación en el alcohólico es un proceso continuo en el que habrá recaídas. Por eso es importante la persistencia y continuidad en los tratamientos, ¿no? Doctores, el tema de las recaídas es algo habitual en un proceso de recuperación. Es parte del proceso del tratamiento. Como otras enfermedades crónicas, creo que eso va a ayudar mucho. Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial. El diabético, el transcurso de su historia, va a haber momentos donde hay un desajuste y va a haber crisis no serias por la hiperglicemia. En el hipertenso de igual manera. Entonces el alcoholismo es una enfermedad crónica, como hemos señalado ya, recidivante, y a través de estas recaídas también el paciente va aprendiendo cómo manejar una serie y hacer una serie de ajustes para enfrentar mejor el nuevo cambio de estilo de vida. Perfecto, muy bien. Tenemos ya una consulta, Leslie, ¿no?, como decía antes, que nos había llegado a través de las redes. A ver, en el Facebook nos dice... Rafael Benavides nos escribió. Rafael nos dice, se dice que un consumo mínimo diario es saludable. ¿Es cierto esto? Debate, ¿eh? Debate, porque hay que preguntar qué significa consumo mínimo. Y María Luisa Rodríguez también nos escribe continuamente. Un saludo grande para María Luisa. Dice, ¿el alcohol puede hacer que no recordemos lo que hacemos? ¿Y qué hacer ante un familiar alcohólico que no busca ayuda? Gracias y saludos desde Arequipa. Saludos desde aquí, desde el centro de Junta Médica. María Luisa. Para ti, María Luisa. Vamos a la pausa y ya regresamos con más aquí en Junta Médica. Médica. Hoy estamos hablando del alcoholismo en nuestro viernes de salud mental. Nos acompañan el psiquiatra Carlos Ordóñez y la psicóloga clínica especialista en neurociencias Nora Rivas Plata y por supuesto mi compañero de todos los días, el doctor Leslie Soto, médico internista. A ver, nos íbamos a la pausa con esta consulta bastante interesante. Sí. Que se puede poner a debate. A ver, Rafael Benavides dice, se dice que un consumo mínimo diario de alcohol
es saludable. ¿Es cierto esto? Mínimo, estamos diciendo mínimo. Mínimo. Muy bien. Creo que es muy importante para comenzar a destacar acá en este sentido qué tipo de licor, qué cantidad, la frecuencia. Esto es por hablar con relación a lo que es la sustancia. Pero hay otro factor muy importante que tenemos que tener en cuenta en el ser humano, lo que ya hay evidencias claras desde el punto de vista científico, el factor genético, la vulnerabilidad genética. Si yo tengo antecedentes ya en mis abuelos, en mis padres, en mis tíos, que también han sido abusadores del alcohol, la evidencia dice que hay 40-60% que me inclina a que podría ser yo un candidato si sigo en este proceso del consumo del alcohol, que es muy distinto a aquel que no tiene esta carga. Otro aspecto importante a tomar en cuenta también son los factores psicológicos, como ya la mencionó acá la licenciada, factores que tienen que ver desde el punto de vista de la personalidad, características, qué sé yo, desde el punto de vista de salud mental, una persona ansiosa, una persona depresiva u otras patologías psiquiátricas de menor prevalencia, en los chicos, por ejemplo, el trastorno de hiperactividad, que son muy curiosos, muy llanos a buscar nuevas experiencias, ingresan al consumo de alcohol. Y el otro factor, como les señalaba, era la sustancia. Entonces, interacción en estos tres. Entonces, cada ser humano es muy distinto a otro y ese factor genético no lo debemos de olvidar. Nos da la vulnerabilidad y candidatos. Si yo comienzo, por ejemplo, un trago muy distinto de cerveza a un trago de whisky, si es diario y si esto lo asocio de repente a la toma de algún tipo de medicamento tipo sedante, hace que se potencie más esto. Entonces hay que ser cuidadosos. Yo no sé, hasta ahora no podemos determinar científicamente quién es vulnerable más que otro, pero sí eso está presente en todos los seres humanos y que tenemos que tener en cuenta. Muy bien, a ver, Nora, ¿tú qué dices? Sí, yo justamente le mencionaba a los doctores que se dice, ¿no? Se ha estudiado que el vino, por ejemplo, ¿no? Tiene un componente que es el resveratrol, ¿no? Y este es un potente antioxidante que de alguna manera contribuye a la salud de las personas. Entonces, cuando uno piensa en un consumo mínimo diario como saludable, en verdad habría que tomar en serio esto, ¿no? Consumo mínimo. Pero si ese consumo mínimo ya no es solamente de vino, sino también se mezcla con whisky o se mezcla con trago corto y sobre texto de hacerlo diario porque es saludable, entonces estamos entrando en un terreno de negación, ¿no? Estamos ya tratando de sobrepasar la conducta normal y tal vez estamos yéndonos hacia el abuso, ¿no? Entonces creo que esto hay que tomarlo con muchas pinzas, en realidad hay que tomar conciencia de cuánto es lo que estamos consumiendo, ¿no? Qué cosa es lo que estamos consumiendo y para poder autorregularnos. Yo creo que podemos redondear un poco la idea de Nora. El estudio que hablan del vino es el de una copa diaria. ¿Okay? Pero una copa diaria de vino es una copa, es un copón grandote, pero es un poquito de vino, es una copa. Pero mucha gente agarra y dice, bueno, en la semana no me la puede tomar diariamente, me la tomo hoy día de golpe toda la botella. Y eso no es lo mismo. Claro. No tiene nada que ver, ahí sí eso es problemático y hay mucho problema ahí. Otra cosa, doctor, es que acá en el Perú tenemos la mala costumbre, diría yo, de que cuando uno dice voy a tomar una cerveza, eso es mentira. En Europa, por ejemplo, yo me acuerdo, me dijeron una cerveza y era una, cuesta 5 euros. Y obviamente el peruano pues jamás va a pagar pues 20 soles por una cervecita así chiquitita. Pero acá uno dice, voy a tomar una cerveza, compro yo dos, compra el dos, y en ese plan agarramos la caja a media hora. Entonces, no tenemos, creo, nosotros mucha conciencia de cantidad de tomar diariamente o en una reunión. No hay cultura alcohólica, por decirlo así. Claro. Eso es muy cierto y creo que es importante que tomar en cuenta otro factor, ¿no? No es el mismo el consumo de alcohol en un adolescente en comparación a un adulto. Acordemos que el adolescente, por sus mismas características, todavía hay un proceso de maduración de ese cerebro. Entonces, por lo tanto, él también actúa muchas veces, sus respuestas son más que todas predominantemente emocionales. Entonces, el consumo llega mucho más fácil para él, pero ese cerebro es mucho más vulnerable al tener el daño por efecto del alcohol en comparación al adulto, que tiene una capacidad mucho más asertiva de poder decidir qué tanto tomo, cuándo tomo y dónde tomo, por decir algunas características. Entonces esa es la gran diferencia que tenemos que ver entre el adolescente y el adulto y por lo tanto el mayor riesgo que hay en el adolescente. Y cuando más temprano ofrecemos el licor, por ejemplo, a un niño, estamos promoviendo que a la larga
este chico esté comenzando una carrera si hay una vulnerabilidad genética muy importante. A ver, doctores, el alcoholismo no solo induce, sino que también acompaña a otros problemas mentales como los trastornos depresivos, de ansiedad, de personalidad o de alimentación. ¿Nora? Así es. Hace un rato les decía que cuando las personas ya entran a un tema de abuso de alcohol, ¿no? Se vienen acompañando ya de problemas emocionales, mentales, que pueden ir desde la dependencia, la ansiedad y hasta rasgos psicóticos. Lo que pasa es que mucha gente que, no siendo alcohólica, por ejemplo, tiene un día difícil y para compensar de alguna manera el displacer que le produjo enfrentar ese día difícil, toma algo al salir de la oficina o del trabajo. Entonces, al inicio, este consumo puede hacerlos sentirse menos ansiosos, les puede ayudar a enfrentar las relaciones sociales, ayudarlos a mejorar su interacción social tal vez, pero lo que se ve es que después, cuando ya disminuye la cantidad de alcohol en sangre, empiezan a presentarse rasgos depresivos, aumento de la tensión muscular, ¿no? Bajones, efectivamente, tensiones emocionales, ¿no? Entonces, bien, porque ahí dice que acompaña otros problemas mentales como los trastornos depresivos, ¿no? Uno de los rasgos, por ejemplo, de las personas que tienen alcoholismo es esta tendencia a tomar incluso solos, ¿no? Sí. Así es. Sí. No, ahora, doctor, ¿por qué cuando, por ejemplo, se relaciona mucho en el caso de los adolescentes, ¿no? O sea, estás de moda, estás en la onda si es que bebes con tus amigos, ¿no? El que no bebe como que es el raro, ¿no? El antisocial, el que no quiere estar en la fiestecita, en la juerrita. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa costumbre? Usted ha comentado un factor muy importante en caso de los adolescentes, la presión del grupo, la presión de mis pares. Y eso es muy importante y sucede con mucha frecuencia en nuestra cultura, ¿no? Y en la cultura en general con el adolescente. La presión social impacta mucho más a veces que los mensajes que llegan de los padres o de los mayores en casa. Hay que tener en cuenta, y la otra característica que le señalaba, esa capacidad de reacción emocional, de responder inmediatamente al grupo, ¿no? Aceptar esos desafíos. Y si hay un grupo de adolescentes, por ejemplo, que este trastorno de hiperactividad que hace que sea mucho más intrépido, acepta, no, yo soy el ganador, van a ver, yo lo hago. Sí. Y ahora los jóvenes ya no beben hasta ni en vaso, directamente de la botella, y hacen intoxicaciones agudas muy serias. Y eso lo vemos en nuestros servicios de nuestro hospital, por ejemplo, de emergencia. Llegan a veces chicos muy intoxicados con complicaciones muy serias de agitación y complicaciones físicas. Entonces, por lo tanto, hay que tener en cuenta eso, ¿no? El riesgo que hay de comenzar a beber a muy temprana edad y exponerse a situaciones de intoxicaciones agudas y puede haber complicaciones muy serias para manejar, entre comillas, algunas características que tiene el adolescente. En realidad, el tema de la presión social es bastante fuerte y hay que darle mucha importancia. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, a los pacientes en consulta, más de una persona nos dice, ay, sí, pues, y mi esposo, ¿no? O mi enamorado, ¿no? Tiene pues un grupo de amigos en donde toman bastante, ¿no? Y es como que a pesar de que la persona no está de acuerdo con esta forma de consumo, de abuso de alcohol, tiene como que adaptarse, ¿no? Porque si no, ¿qué hace el grupo? La rechaza, ¿no? Entonces, para caerle bien a los amigos del enamorado, ¿no? O para sentirse socialmente aceptada por la familia del esposo, de la pareja, tiene que aceptar el abuso del alcohol. Claro. ¿no? Eso... A mí me molesta mucho cuando la gente te obliga. Sí. Exacto. ¿no? Yo, por ejemplo, prácticamente no bebo, ¿no? Y me fastidia estar en un ambiente en que la gente está, pero bebe. Pero bebe, que eres una aburrida. O sea, yo me puedo divertir igual o más que ellos sin tomar una gota de alcohol. O sea, no me tengo que tomar una cerveza o un vaso de lo que sea, ¿no? Para integrarme en el grupo. Y justamente ese es uno de los problemas que tienen que enfrentar las personas que están ya en estado de alcoholismo durante su tratamiento, que dicho sea de paso, el tratamiento no es corto, hay que pensar en tratamientos largos, porque hay 3 aspectos que hay que considerar para que una persona tenga un buen tratamiento. Lo primero es mantener una alta motivación para que se abstenga de tomar licor, ¿no? Entonces, si esta persona pertenece a un grupo social, está en un espacio en donde más bien se asocia diversión a consumo de alcohol,
no va a poder pues desarrollar un buen tratamiento, ¿no? Lo segundo es ayudar a la persona a que construya una vida alegre, sin necesidad del alcohol, ¿no? Y lo tercero es evitar las recaídas, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Perfecto. Sí. Ha cambiado mucho también en la sociedad la parte esta de los previos. O sea, van a una reunión y no pueden ir a la reunión sin haber hecho unos previos, y las discotecas que antes empezaban pues 10, 11 de la noche, ahora empiezan 2, 3 de la mañana, porque como no han tomado alcohol, todavía no están empilados ni con ganas de divertirse. Entonces tenemos, creo yo, una parte cultural que hay que manejarla bastante fuerte, ¿no? Sí, creo que es muy importante por ese lado. A ver, dice, doctores, Alexis Marcelo dice, el alcoholismo en mujeres y jóvenes está incrementándose. Es la primera causa de accidentes y violencia familiar. ¿No es un signo de una enfermedad social? Muy bien, creo que es una excelente pregunta en ese sentido, ¿no? Es muy cierto, en estos últimos tiempos, estos cambios que está habiendo en nuestro país desde el punto de vista socioeconómico, está dando lugar que la mujer, por una serie de características que estamos observando, se está aproximando cada vez más al consumo del alcohol. Y muchas veces el inicio del consumo del alcohol en caso de las mujeres para manejar algunas molestias, como ya hemos señalado, la ansiedad, ese estado depresivo, la vida más estresante que tiene la mujer en estos últimos tiempos, pero también por la presión e influencia de la pareja. Muchas veces la pareja es la que primero promueve el consumo del alcohol en la mujer, y creo que eso es muy importante destacar. Doctor, un momentito, hacemos un pequeño paréntesis, porque en cualquier momento no nos vamos a ir con el presidente de la República, Martín Vizcarra. Recuerden que hoy vamos a hacer este simulacro nacional de sismo, así que en cualquier momento vamos a interrumpir la programación de Junta Médica porque tenemos que realizar este simulacro, ¿no? De momento continuamos todavía con el programa. A ver. Yo quisiera complementar lo que bien dice el doctor con respecto a esto de si es o no una enfermedad social. Por supuesto que sí. O sea, en nuestras relaciones sociales, lo que decía Paola, ¿no? Se ve con mucha frecuencia esta especie de imposición que se le hace a la otra persona para que acepte funcionar de una manera a la que tal vez ni siquiera está acostumbrado, ¿no? Entonces, esto se refleja en diferentes contextos, en el familiar, en el amical, hasta en el laboral, ¿no? En el social, etcétera. Entonces, ahora, aparte de esto, también vemos que el tema del alcoholismo está muy asociado a situaciones de violencia y de agresión intrafamiliar, ¿ya? Vuelvo al tema de los pacientes que nosotros atendemos, ¿no? Muchos adultos incluso, ya ahora profesionales, que están deprimidos, suelen decir con mucha tristeza, con mucha pena, que recuerdan las veces en que fueron testigos de un padre que abusaba del alcohol y también violentaba físicamente a la madre, y la madre tenía que soportar para que los hijos no queden abandonados. O, por ejemplo, vemos también personas jóvenes que nos dicen que recuerdan que de la mano de su madre tenían que ir a buscar a sus hermanos mayores, a sacarlos de la comisaría, porque estaban justamente detenidos por haber hecho actos violentos, antisociales, a consecuencia del abuso del alcohol, ¿no? Entonces, hay una mezcla de violencia, de agresión, ¿no? Que se confabula y que confluye, y que de alguna manera impide que este problema se pueda resolver fácilmente. Y tenemos otra consulta. Sí, lo que había mencionado María Luisa, nos había preguntado, ¿el alcohol puede hacer que no recordemos lo que hacemos? ¿Y qué hacer ante un familiar alcohólico que no busca ayuda? ¿No? Ya, gracias María Luisa, es nuestra fan desde Arequipa. Mucha gente cuando toma alcohol, doctor, al día siguiente está, no sé qué hice. Borró cassette. Borró cassette. Exacto. ¿Qué pasa ahí? Bien, ese es un signo muy importante, como ya he señalado, que nosotros conocemos como los famosos palimpsestos, las famosas lagunas, y es consecuencia del mismo consumo del alcohol a largo plazo y que va provocando deterioro y sabemos eso, que la muerte neuronal desde el punto de vista cerebral. Entonces vienen a haber consecuencias a nivel de memoria. Eso es un aspecto. Y el otro aspecto es, ¿qué hacemos con aquella persona que ya está consumiendo y ya está en situación de abuso? Es importante destacar, más que las consecuencias biológicas, las consecuencias psicosociales. Ese cambio de conducta, esa situación de violencia doméstica, el deterioro académico si es un joven, los conflictos dentro de la familia cada vez más frecuentes. Eso, el deterioro laboral, las ausencias, la famosa falta de los días lunes.
o esas tardanzas los días lunes. Muchas de aquellas personas, los centros laborales a veces cuando nos llaman a participar, hay que buscar en ese grupo humano que tiene esa dificultad de asistir los días lunes, es consecuencia de ese consumo intenso que hubo el fin de semana. Entonces, creo que hay que hablar de esas consecuencias negativas que hay por el efecto del alcohol y no esperar que haya un deterioro físico, porque eso va a demorar muchos años todavía, Ahora, especialmente doctor, si es un joven. ¿pero qué ocurre en nuestro organismo para que al día siguiente u horas después ya no recordemos lo que hemos hecho? O sea, ¿qué pasa? Se apagó. Por eso le vuelvo a repetir, es importante hacer notar que el alcohol, su acción fundamental es en nuestro cerebro. Al afectar nuestro cerebro va a haber una intoxicación aguda y el alcohol fundamentalmente es un depresor. Y muchas veces sucede en caso de las mujeres, cuando usa como automedicación para manejar esa ansiedad, asocia alcohol más sedantes y se aumenta esa situación de efecto depresor a nivel del sistema nervioso central y lo expone a situaciones de peligro, de accidentes, que es muy común y que es lamentable a veces, ¿no? Normalmente, cuando nosotros, por ejemplo, en este momento estamos conversando, estamos leyendo, ¿no? Estamos respondiendo las preguntas, pero también nos acordamos de lo que acaba de preguntar Paola, de lo que acaba de decir el doctor, de lo que recientemente dijo Leslie, el doctor Soto, y eso se llama memoria de corto plazo, ¿no? Esa capacidad de recordar los hechos que ocurren casi de manera inmediata, ¿no? Bueno, esa es una memoria muy frágil, ¿no? Y depende de centros cerebrales que son también sumamente frágiles y que hay que cuidar. Cuando uno está tomando licor y de pronto borra cassette, esto que el doctor ha llamado muy bien como palimpsestos o los famosos blackouts, ¿no? Esto significa ya que hay un deterioro a nivel cerebral en esas áreas que tienen que ver con la memoria inmediata o de corto plazo. Eso es lo que está pasando, ¿no? Esto que nosotros decimos, ay, borré cassette tan alegremente, como si fuese, bueno, pues una cosa que ya es normal, como parte del consumo de alcohol, Una anécdota. es una señal de problema cerebral, ¿no? Que hay que curar. Sí, y que hubo un abuso de alcohol. Claro, Sí, por supuesto. Claro. Perfecto. A ver, doctores, Franco Torres les pregunta, mi padre tiene 52 años y siempre toma 2 días a la semana. ¿Esto lo hace alcohólico? ¿Cómo ayudarlo sin que él sepa? Él no quiere aceptar ayuda de nada. Bien. Beber ya 2 veces por semana no especifica qué tipo de licor. ¿Ni cuándo? No. Ni la cantidad. Claro. Ni la cantidad, pero tomo ya sospechamos que si hay 2 veces por semana y una persona bastante mayor debe haber una historia bastante larga en ese sentido. Vuelvo a insistir en este caso, aquí es muy importante la participación de la familia, porque la familia es la que observa más cercanamente ese cambio de conducta y comportamiento que está teniendo este padre. Otro aspecto a hacerlo notar es las consecuencias que vienen a ver. De repente ya se hace evidente los problemas de memoria, como hemos estado comentando. Se hace evidente de repente, qué sé yo, cuadros de agitación o de violencia doméstica. Se hace evidente de repente ausencias en el campo laboral, conflictos con la pareja, cambios en su estado de ánimo. También es muy importante cuando nosotros evaluamos en nuestro servicio o en nuestras consultas, investigar qué hay debajo de ese consumo de alcohol. A veces nos encontramos con sorpresas, no tomar solamente como si fuera un problema solamente el alcohol, o ya es un abuso, una dependencia, sino que puede haber trastornos mentales muy serios. ¿Y cómo puede ayudar la familia en ese aspecto? Porque si la persona no lo acepta, no quiere acudir a un especialista. Aquí es importante que la familia se ponga de acuerdo, le haga notar estos efectos secundarios como respecto al consumo que se está dando e ir a buscar ayuda, no en el sentido de señalarlo ya como un alcohólico, porque nosotros no somos para señalar como familia, de etiquetar o dar un diagnóstico, sino buscar una ayuda para ver cómo hacemos que reviertan esas conductas, esos comportamientos. Y en ese proceso de tratamiento, como ya hemos señalado, es todo un trabajo al inicio, trabajar lo que es la motivación. No es tan fácil. El 90% de personas que están involucradas en el consumo de alcohol u otras drogas no están motivadas. Esa es la gran tarea del equipo de profesionales que tienen que intervenir, porque es un equipo, una intervención integral para abordar estos casos. Por eso se hace muy complejo el manejo de esta enfermedad. Cuando yo leo estas preguntas de que la persona no se quiere ayudar, que cómo hacemos para ayudarlo, me pregunto si también se está tomando en cuenta que
asociado al problema del alcoholismo existe también una dinámica familiar un poco disfuncional. Existe algo que se llama la codependencia y tenemos que estar muy atentos a ver, poder identificar si es que se está presentando una conducta de codependencia. ¿Qué cosa es la codependencia? Es cierto, es un término que no está muy difundido, inventado por los Alcohólicos Anónimos, cuando empezaron a trabajar con las familias, las esposas concretamente de los alcohólicos, pero lo importante es que lo que se ha visto es que muchas veces la familia, en vez de ayudar a que la persona se recupere, inconscientemente, ¿no?, realiza acciones para propiciar más bien su consumo, ¿ya? ¿Qué cosa es propiciar el consumo? A veces le dan hasta la misma sustancia, otras veces le facilitan el dinero para que la compre, en otras circunstancias, ¿no?, siguen haciendo girar su vida, digamos, social alrededor del alcohol, ¿no? Y hay una cosa bien interesante en el fenómeno de la codependencia, o sea, cuando hay un codependiente al lado de un alcohólico, tenemos que pensar que esta persona codependiente primero ha venido de un hogar disfuncional en donde en algún momento le enseñaron a pensar, ¿no?, que tiene que hacer girar su vida en torno al cuidado de un otro. Entonces, ¿qué es lo que estas personas codependientes aprenden, ¿no? Que para que su vida tenga un cierto sentido necesitan tener un otro, pero no sano, sino un otro en problemas, ¿no? Un alcohólico es un otro en problemas. Entonces, estas personas codependientes entablan una especie de lazo de unión con el alcohólico en función a esa especie de sacrificio que tienen que hacer ellos para salvar con amor y cuidados al alcohólico. Entonces, hay que tener mucho cuidado también cuando uno dice, pero no se deja ayudar, pero es que no quiere que lo ayuden. En realidad, una persona que tiene problemas de abuso de alcohol, un alcohólico, no tiene insight, no tiene conciencia de enfermedad, no va a buscar ayuda por su propia cuenta, ¿no? Entonces, creo que hay que poder mirar un poquito más a profundidad a esta familia, a ver qué cosa es lo que podría estar pasando, ¿no?, como para que esta situación de enfermedad llamada alcoholismo se prolongue, ¿no?, a pesar de que van a haber duras consecuencias tanto la familia, para los hijos, la construcción de esas personalidades de estos niños, ¿no?, que se están formando en ese ambiente. Justamente desde Tacna, Claudia nos escribe en el Twitter, dice, ¿cómo puedo evitar que mi hijo se vuelva alcohólico? Su papá toma todos los fines de semana desde los 13 años. Creo que acá tiene un ejemplo en la casa. Sí, hay un modelo inadecuado, por supuesto, y es el papá, de figura muy importante dentro de esta familia. Aparte, como acaba de mencionar la licenciada, en el sentido, ¿qué hace ese entorno familiar? Debe haber ahí la mamá coadicta o algunos de los otros parientes, creo que eso es muy importante destacar, y que, entre comillas, sin percatarse, favorece el consumo. Pero el caso del joven, por ejemplo, todos los fines de semana le da su propina, pues qué sé yo, 50 soles, y no sabe que esa gran parte de eso, que es para pagar otros gastos, va a financiar el consumo del alcohol. O ese grupo familiar que favorece de repente hacerle las tareas del estudiante para que él invierta el tiempo, o sea, tiempo libre en exceso, ocio mal ocupado, y hay una serie de factores que de alguna forma la familia va favoreciendo inconscientemente, sin percatarse. Y eso sucede no solamente en casos del alcoholismo, sucede en todo el campo de las adicciones. Los famosos coadictos o coadictas, a veces están hasta en el centro de trabajo el coadicto o la coadicta. Compañero que llega tarde todos los lunes, está el otro compañero que lo va a reemplazar, pobrecito llegó mal, yo voy a hacer la labor por él. Eso es muy común en los centros de trabajo. O en la parte académica, los compañeros que le hacen la tarea o que en verdad le soplan en el examen, y para reemplazar lo que está sucediendo con este joven, pero generalmente dentro del campo del ambiente familiar, ¿no? La mamá, el papá, es muy común que hagan esta situación y que sin percatarse va a llevar... Pero para tratar de responder la cuestión, ¿no?, nos ponemos en la piel de esta señora, de esta mamá que dice, ¿cómo hago para evitar que mi hijo se convierta en alcohólico? ¿Qué le podríamos decir? Para empezar, hay que tratar a esta persona, hay que tratar al adicto, ¿no? Yo me pregunto si en este tiempo de vida que tiene este señor, que consume desde los 13 años, me pregunto si no ha habido alguna vez algún tipo de problema asociado con el consumo o el abuso de alcohol de parte de este señor. Pero ¿qué cosa es lo que hace la familia? Muchas veces tapa los problemas, no permite
que la persona, el alcohólico, se enfrente y resuelva los problemas que él mismo causa a consecuencia del abuso del alcohol. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta señora? Dejar de proteger, ¿no?, al alcohólico. Enseñarle a su hijo que esa conducta no es normal, que eso está mal. O sea, hay que deslindar. Uno puede querer mucho a una persona, pero tiene que ayudar al hijo que está en formación, que es una personalidad en formación, a darse cuenta de qué cosa es lo que en verdad está pasando, ¿no? En estas familias disfuncionales hay un problema para ver qué cosa es lo que en verdad está pasando. Pero también puede ocurrir lo contrario, ¿no? Hay familias en las que el papá o la mamá, por ejemplo, ¿no?, son o han sido alcohólicos, y los hijos que crecen viendo eso no quieren tomar nunca, porque no quieren repetir la historia y es más, les tienen miedo al alcohol. No, mis padres han sufrido de esta enfermedad, yo paso. Es cierto, lo vemos. También se da ese caso. Sí, también se da ese caso, lo vemos en la consulta, ¿no? O sea, estoy pensando ahorita en un paciente que justamente me contaba eso hace poco, ¿no? Y me decía que él no toma. No toma, justamente, ha hecho una especie de mecanismo de protección de su personalidad y está rechazando absolutamente todo lo que tiene que ver con esa imagen del padre abusador que tenía, ¿no? Claro, ¿no? Rápidamente, otra consulta y nos vamos a la pausa. A ver, Norma dice, ¿cómo manejar el síndrome de la abstinencia y por qué una persona con alcoholismo no deja el alcohol aún con problemas graves de salud? Se responde después de este comercial. Ya regresamos. Responder la consulta que hizo Norma, ¿no?, antes de irnos a la pausa, que hablaba del síndrome de abstinencia y cómo es posible de que una persona que sea alcohólica, aún así teniendo un problema de salud grave, continúe bebiendo. Bien, comencemos por la última parte. Cuando estamos hablando ya de la enfermedad del alcoholismo, estamos señalando ya que el consumo de la sustancia, en este caso alcohol, y muchas veces, se agrega otra sustancia ya en estos últimos tiempos, hay los policonsumidores, y eso con mucha frecuencia lo vemos en nuestro centro hospitalario. Es importante destacar que el consumo en el alcohólico ya le es placentero, es una de las características de la conducta adictiva, le es por placer. Aparte de saber que hay consecuencias biológicas muy serias, compromiso hepático, compromiso cardiovascular, compromiso gastrointestinal, él tiene conocimiento de eso. Pero por encima de eso, su consumo lo hace porque le es placentero para su cerebro. Entonces, y cuando hay esto, ya estamos hablando del alcoholismo, es una de las características. Y otro indicador muy importante es el famoso síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia sucede cuando suspende el consumo del alcohol o disminuye la cantidad y la frecuencia del consumo. Por lo tanto, va a haber una serie de molestias, una de ellas la más característica es la ansiedad, molestias gastrointestinales, problemas del sueño, insomnio, cambio de carácter muy irritable, puede llegar a la violencia, o algunas veces puede ser síntomas ya psiquiátricos mucho más serios, ¿no? Síntomas psicóticos, síntomas depresivos. Y entonces, esto hay que manejarlo médicamente, es una emergencia médica, no emergencia psiquiátrica, no es médica. Tiene que asistir a un centro de salud más cercano para que se maneje con el uso de fármacos ya específicos en ese sentido y donde tiene que haber un complemento vitamínico muy importante y creo que es importante señalarlo, que es la tiamina, fuera de otro medicamento que es el uso de sedantes, pero eso tiene que ser manejado por el médico en una emergencia y un centro de salud más cercano que tenga esta persona. Muy bien. No hay que olvidarnos que también uno de los síntomas más visibles como parte de la abstinencia es el temblor, los temblores. Es lo primero que aparece, ¿no? Y después viene todo lo que, digamos, el doctor ha descrito muy bien. Otra cosa que también es importante es que cuando las personas están... Primero hay que llevar a la persona a tratamiento, porque como el doctor bien dice, esto es una emergencia médica. Pero además hay que pensar que el síndrome de abstinencia no es algo que dura todo el día. Hay momentos como picos durante el día en que el síndrome de abstinencia se manifiesta de modo más prevalente, ¿no? Después baja y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo ayudar? La familia tiene que tener primero fe en el profesional que lo está viendo, ¿no? Y lo segundo es que la familia tiene que ser consciente de qué cosa es el alcoholismo, qué cosa significa esta enfermedad, ¿no? Y hay que tener paciencia para que se produzca la recuperación.
Sí, algo interesante también que están mencionando es que el alcohólico va a perder vitaminas, sobre todo el complejo B. Ahí está la famosa tiamina, que cuando se pierde viene una cosa que se denomina la encefalopatía. Este paciente puede quedar, entre comillas, como atontado para toda la vida, como una plantita, porque el alcohólico no come. 1, 2, el alcohol es diurético, elimina toda la vitamina B, le falta vitamina B1, le falta tiamina, le falta vitamina B12. Este paciente tiene más problemas de lo que uno piensa aparentemente que simplemente es tomar alcohol. O sea, tomar alcohol implica la parte nutricional, la parte social, la parte familiar, la parte académica, todo se va a alterar. Entonces es un problema bastante amplio, no solamente que tomo alcohol, sino que mi entorno se va a alterar. ¿No? Y justo que estábamos hablando de que hoy es el Día Mundial sin Tabaco, ¿no? Esa mezcla de alcohol con cigarrillo también es terrible. Sí, tremenda, ¿no? Porque la nicotina del tabaco produce un efecto excitador en el sistema nervioso central. El etanol del alcohol tiene un efecto más bien depresor en el sistema nervioso central. Entonces, por un lado, una persona está excitando su sistema nervioso y al mismo tiempo lo está deprimiendo, ¿no? Por otro lado está lo social, ¿no? Nos enseñaron desde muy chicos que se ve bonito, ¿no? Tener en una mano el cigarro y en la otra la copa de vino o el vaso de whisky, ¿no? Entonces es hasta seductor, ¿no? Es un atractivo que aporta un plus cuando uno está manejando una cierta imagen social, ¿no? Entonces, lamentablemente, hay que luchar a veces contra todos estos estereotipos, pues, ¿no? Sí. Y eso explicaría por qué, digamos, los fumadores sociales, o que se catalogan así, cuando salen a una reunión y empiezan a beber alcohol, empiezan a encender un cigarro tras otro. Sí. Dicen que, o sea, no se conforman con un cigarro, ¿no? No, ajá. Así Creo es. que importante destacar acá que cuando un cerebro ya es adicto, es mucho más fácil trasladarse a otro tipo de sustancia. En este caso, el más común es tabaco, puede ser cafeína y drogas mucho más duras, ¿no? Cocaína, pasta. Claro, entonces vienen los policonsumidores, porque a ese cerebro lo único que le interesa ya a esas alturas, cuando es adicto, el placer, y se hace más complejo ya el manejo en este caso. Cierto. Sí. A ver, doctores, tenemos otra consulta de Anderson, ¿no? Que llamó desde San Juan del Lurigancho. Dice, tengo un familiar de 52 años que necesita beber en las fiestas para sentirse empilado. Cuando deja de tomar durante 2 días empieza a temblar y le da ansiedad. ¿Cómo puedo ayudarlo? Claro, pero ahí, si me permiten, no creo que el señor cada 2 días tenga fiesta, ¿no? Entonces parece que no solamente bebe en las fiestas, ¿no? Sino que es un bebedor ya de cada 2 días, porque dice que cuando deja de tomar durante 2 días empieza a temblar, que es el síntoma que veíamos que se presenta principalmente o primariamente en la abstinencia, ¿no? Entonces, además este señor le da ansiedad. Este señor necesita ayuda, ¿no? Tratamiento médico, en realidad. ¿No? Y ahora, hay personas que dicen que lo van a llevar con engaños donde un especialista, porque evidentemente no, la persona enferma por sí sola no va a acudir, o muchas veces no quiere ir. ¿Esta táctica de llevarlo o llevarla con engaños es realmente buena? ¿Ustedes las recomiendan? Creo que en este caso, tomando en cuenta este señor de 52 años, creo que tenemos que aprovechar, porque eso es lo que está evidenciándose acá, es el famoso síndrome de abstinencia. Son los primeros síntomas, la ansiedad, esos temblores, esos problemas del sueño, y como volvemos a insistir, es una intervención médica. Y ahí aprovechamos para trabajar en equipo, en emergencia, en conjunto con el psicólogo, y poder trabajar y hacer que este paciente ingrese a un tratamiento ya por una enfermedad que se está manifestando con un indicador muy importante que es el síndrome de abstinencia y que puede tener complicaciones, especialmente esa primera semana, si no tiene un tratamiento adecuado. Creo que es una de las razones fundamentales. Buscar pequeños detalles donde podemos buscar la intervención de un profesional de la salud mental para hacer, o de un profesional en general de la salud para que pueda trabajar esa motivación inicial y luego embarcarle un tratamiento a largo plazo. Claro, yo no estoy de acuerdo con llevar con engaños a nadie, a ninguna parte. En realidad, parte del tratamiento que ayuda a un alcohólico es justamente que pueda tener alta motivación, ¿no?, para abstenerse de consumir. Entonces, yo creo que más bien hay que trabajar, ¿no?, ese aspecto. Estás enfermo, esto se está reflejando en el temblor que hay en tus manos, en estos trastornos de ansiedad, necesitas atención médica, ¿no?, ayudarlo, motivarlo a que tome conciencia. Eso creo que lo va a ayudar mucho más. Sí. Doctor, ¿y qué pasa de los pacientes que ya ven animalitos, que ya están viendo cosas que no están presentes? Ya es extremo, ¿cómo Muy bien.
Estamos conversando sobre el síndrome de abstinencia. Tiene niveles: leve, moderado y severo. Tomando como ejemplo este caso del señor de 52 años. Parece ser son los primeros síntomas de un síndrome de abstinencia leve, que se presenta a partir de las 6 o 8 horas de haber suspendido el consumo. Si lo dejamos sin tratamiento, es muy posible que en 48 o 62 horas estos síntomas se vayan complicando, siendo más severos, y llegar a situaciones extremas a las 72 horas de hacer lo que se conoce el síndrome de abstinencia severo, que es el delirio en tremens, donde además de los síntomas ya mencionados, va a haber alteración de la percepción, alucinaciones visuales. Generalmente ve pues enanitos pequeñitos, lo que nosotros llamamos alucinaciones liliputienses, ¿no? Animalitos que les caminan, alusiones táctiles, visuales, que le caminan a través del cuerpo. Y eso produce angustia, mayor ansiedad, y por lo tanto el paciente puede llegar a desorganizarse completamente, y en caso de no tener un tratamiento adecuado por este delirio en tremens, que puede llegar a la convulsión, al coma y a la muerte, en un porcentaje no de alcohólicos severos. Y hay que entender que cuando hay un alcohólico, muchas veces ya no es el alcohol etanol, el licor común, sino es el alcohol metílico, el alcohol industrial, que es mucho más dañino del punto de vista biológico y orgánico. Entonces, creo que eso es una emergencia médica, y a asistir al centro de salud más cercano. Muy bien, a ver, ¿qué opinan de lo que dice Madeleine? Dice, ¿el alcoholismo es una enfermedad o un vicio? Creo que es un vicio, dice ella, y va con gente con pocas metas. Yo pienso que es una enfermedad, o sea, es una enfermedad. Un vicio es algo más relacionado con algo consciente. Uno se puede enviciar con el pan, con el chocolate, ¿no? Y uno dice, no, esto me está haciendo mal, lo voy a dejar. Se puede dejar, pero con el alcohol no ocurre eso. Acabamos de conversar acerca de este asunto, que a pesar de que las personas pueden ver que tienen problemas físicos, enfermedades físicas severas, no logran dejar de consumir. Entonces, esto es una enfermedad. Ahora, no necesariamente tiene que ver con gente con pocas metas. Un alcohólico es una persona que sufre, ¿no? Es una persona que tiene sentimientos de minusvalía, y que justamente ante ese sufrimiento muchas veces se refugia, ¿no?, en el alcohol. De manera que, por ejemplo, estoy recordando a algunos pacientes que nos cuentan a nosotros que en medio de estos blackouts, ¿no?, estos borré cassette, luego tienen mucho temor de haber incurrido en alguna conducta de verdad riesgosa, ¿no? Recuerdo mucho a una persona que me decía, y yo soy un coqueto, me decía esta persona, y yo tengo temor de que cuando estoy bajo efecto del trago, ya he borrado cassette, y empiece a coquetear con alguien y de pronto que después mi pareja lo descubra, ¿no? Entonces son personas que en verdad están muy angustiadas por esta sintomatología que acompaña a esta enfermedad que se llama alcoholismo. Muy bien. A ver, doctores, nos quedan 2 minutitos, contestamos esta pregunta y nos vamos. A ver, Ángel dice, ¿hay manera de recuperar las partes dañadas del cerebro por el alcohol? Por ejemplo, la memoria a corto plazo. Bueno, aquí la acción es parar el consumo del alcohol. Por supuesto, bajo un programa de intervención como que brindamos en nuestro hospital, en el Emilio Baliza, tanto para varones como para mujeres, y para adolescentes, que es importante también hacer notar que el alcohol a largo plazo va a producir daño orgánico, daño cerebral. Muchos alcohólicos crónicos terminan a los 40 o 50 años haciendo cuadros demenciales, tan igual como un Alzheimer. En ese caso, ya no hay forma de haber un tratamiento, solamente es parar esta situación para evitar que siga avanzando este problema, porque son complicaciones orgánicas ya muy severas como consecuencia del alcoholismo. A ver. Si la intervención es rápida, ¿ya? Si es que hay un tratamiento temprano, ¿no?, y evitamos ya intervenir cuando la persona ya está en medio de un alcoholismo crónico, sí se pueden recuperar las partes dañadas del cerebro. Hemos dicho en un programa reciente pasado que las neuronas del hipocampo, o sea, se siguen fabricando. En el hipocampo es una parte de los lóbulos temporales que sigue fabricando nuevas neuronas, ¿no? Y que hay también la posibilidad de establecer nuevas conexiones neuronales. Perfecto, muy bien. Nos quedó chiquito el programa, lo sentimos, ya lo saben. Regresamos el día lunes con más Junta Médica. Que tengan todos un bonito fin de semana. Chao, Les. Chao, nos vemos. Chao, chao.